colega de trabajo Alexander Terrazas hizo un reporte especial sobre este tema, alcohol en adolescentes y jóvenes. Vamos a escuchar lo que se dice en este tema que causa preocupación a las autoridades, causa preocupación a los padres de familia. ¿Cómo se está criando a nuestros hijos? Bueno, vamos a escuchar este reporte. En una sociedad donde se le rinde culto al cuerpo y a la vida social, ingerir alcohol es tan normal como tomarse un vaso de agua. Cada fin de semana se organizan entre 15 a 20 fiestas, las confras entre adolescentes, entre amigos que quieren reunirse con el objetivo de recaudar fondos para la promoción. Lo preocupante del caso es ver a menores de edad asociados a la diversión con bebidas alcohólicas, especialmente en los colegios, en los juntes de promo, en la frater y en los conciertos. En todos los colegios, tanto fiscales como privados y aún cuando los jóvenes no están en colegios, siempre tienden al consumo de bebidas alcohólicas. Los escolares hablan sin tapujo del tema. Cada uno ve cómo se comporta en la fiesta, ¿no? Y sí, lo que usted dice, sí hay exceso de diferentes clases, pero ya depende de cada uno ya. Todos son borrachos. No, sin mencionar a unos cuantos, no, pero todos son pieteros nomás. Pero pocos saben que el alcohol es una enfermedad que provoca intoxicación, que los transforma, les altera sus comportamientos y vuelve más lentas sus reacciones. El alcohol tiene consecuencias nefastas, no solamente en la parte física cuando ya hay un consumo continuo, sino porque el consumir pone en riesgo a cualquier persona. Esta práctica, evidenciada cada vez con más frecuencia en total libertad, pretende ser frenada por las autoridades con la creación de una plataforma de lucha frontal contra el consumo de alcohol en los jóvenes y adolescentes. Y esta mesa técnica que hemos conformado tiene como objetivo promover situaciones de concientización a la población, hacer conocer a los adolescentes de los grandes riesgos que corren. En las calles los padres de familia plantean prohibir y controlar todo tipo de fiestas. Además, hacen un llamado a los padres de familia para inculcar valores y principios. Pero si hay ese descuido y andan, como quien dice, los chicos sin Dios ni ley, pues terminan de cabeza. Si en la casa enseñamos los valores éticos, morales, lo único que hacen en los colegios es pulir aquello. Cultura alcohólica, muchos dicen que hay una cultura alcohólica entre adolescentes y jóvenes en Santa Cruz. Es una palabra que se escucha en reiteradas ocasiones y preocupa a los padres, preocupa a las autoridades y más aún en nuestra sociedad. ¿Cómo se está viviendo este tema? Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas, a las personas que nos hablarán de este tema en salud. Estamos hablando del doctor Rashid Guardia, quien es psicólogo. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Shirley Becerra, la jueza segunda de la niñez y adolescencia de la ciudad de Santa Cruz. Bienvenida. Y al doctor Iván Arjona Brown, un gastroenterólogo que nos va a hablar de la parte física, cómo afectaría a un joven. Muchas gracias. Doctora, voy con usted. ¿Es recurrente este tema de jóvenes y adolescentes que son... es decir, que incurren en el alcohol, hay denuncias? ¿Cómo usted recibe como autoridad este tema? Bueno, antes de la conformación de la mesa de trabajo, que está formada por diferentes autoridades comprometidas con lo que es niñez y adolescencia, nosotros hemos, como juez de la niñez y adolescencia, sí he conocido varios casos a consecuencia del consumo del alcohol y de droga, como ser violaciones y abusos sexuales. Yo siempre digo que el alcohol abre las puertas a todo lo malo, a violaciones, a violencia familiar, a robos, homicidios, asesinatos, a todo. El alcohol es la llave para que todo lo malo pase en las familias, en las personas, en los seres humanos. ¿Cómo están hechas las leyes en este tema? Porque la responsabilidad de los padres cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, adolescentes que manejan en estado de ebriedad y que los padres le dan vehículos que no deberían. ¿Será que las leyes están bien hechas en ese tema? ¿La responsabilidad de los padres se deslinda? Bueno, sobre ese tema también he conocido como juez de la niñez y adolescencia muchos y graves procesos en los cuales los jóvenes están involucrados en accidentes de tránsito por el consumo de bebidas alcohólicas. La ley 548 prevé esta situación dentro de los procesos de suspensión total, parcial de la autoridad de padre y madre, y como también
el proceso de extinción de autoridad de padres, cuando nosotros vemos que estos padres son padres ausentes, que los padres con su conducta, con su manera de ser permisibles en ciertas situaciones o ciertas conductas que tienen su hijo, incurren y los ponen a los adolescentes en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo social, o están atentando los mismos padres en contra de esta integridad de los hijos, con la denuncia que pueda presentar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Estos padres pueden ser suspendidos o extinguidos de su autoridad. Frater, la famosa confra, mejor dicho, que bueno, que también algunos chicos dicen frater, ¿no? Van los chicos de colegios y hablamos también de menores de edad, 12 años, que también están consumiendo bebidas alcohólicas. Cultura alcohólica, ¿de qué estamos hablando, doctor? Bien, cuando hablamos de cultura, hablamos de educación. Entonces, al hablar de que tenemos una cultura alcohólica es mentira, ¿no? Porque tenemos una incultura alcohólica, porque no tenemos una educación alcohólica. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando tú vas a una confra, cuando tú vas a una fiesta, observas las conductas anómalas de las personas que empiezan a ejecutar una serie de acciones o actitudes, las cuales pueden ser, como decía la doctora hace un momento atrás, derivar en todas esas cosas: violaciones, agresiones, asesinatos. Se da un cúmulo de elementos que pueden conllevar a esto. La gran pregunta es: ¿qué es lo que pasa o por qué los changos hacen lo que hacen? Entonces todos nos preguntamos, ¿no? Y eso tiene una respuesta bien sencillita, ¿no? Es el ejemplo que les damos. O sea, si los adultos tienen un comportamiento, ¿sí?, que no tienen una cultura, no tienen una educación en el momento de beber, por ejemplo, tener límites al momento de beber. Lastimosamente en nuestra sociedad se maneja todo: matrimonios, velorios, compromisos, reuniones, todo se celebra en base al trago. Entonces, pero si no existe una educación en el momento, eso le pasas a tus hijos. Además, hay que recordar algo a la población, que eso es muy interesante. El alcoholismo es un gen dominante y se transmite genéticamente. Interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe tener mucha educación para saber cuáles son tus límites. No es porque tengas el gen significa que vas a ser alcohólico mañana. O sea, hijo de padre alcohólico va a ser otro alcohólico. Si le das las condiciones necesarias, vas a tener un alcohólico en potencia. A eso quiero ir, doctor. ¿Por qué hablamos y decíamos cultura? Porque es una palabra fuerte decir cultura alcohólica. A mí incluso me llamó la atención. Y es que muchos padres, para que sus hijos no salgan de casa, invitan a sus amigos a la casa. Y los padres mismos les dan ya tragos finos, es decir, un buen vodka, un buen whisky. como dicen en mi ciudad, ¿no? Claro. Es lo mismo que quiquillantas, es lo mismo que mentiritas. O sea, no pasa nada, porque invites en tu casa, salgas afuera, el daño es el mismo. Correcto. La irresponsabilidad es la misma. O sea, es la misma. O sea, ¿de qué sirve de que los lleves a tu casa si la tropa de muchachos van a salir ebrios y van a cometer lo que decía la doctora? Correcto. O sea, vamos a tener otra vez el mismo problema. El tuyo lo tienes en tu casa, pero los otros... Entonces es una irresponsabilidad de parte de los adultos. Yo considero, como bien tú decías hace un momento y le preguntabas a la doctora, de que si la ley está bien hecha, considero que en el tema del alcohol, el alcohol es una droga. Tal vez el doctor la va a explicar de mejor manera eso. Es una droga. Y al ser una droga de tipo social aceptable, debería colocarse una edad más avanzada para el consumo, para el expendio de estas bebidas. ¿No es verdad? ¿Qué edad es, doctora? Existe en la ley del consumo, que regula el consumo y el expendio de las bebidas alcohólicas, está totalmente prohibido la venta del alcohol a menores de 18 años, que los adolescentes sean aceptados en lugares donde venden bebidas alcohólicas. Que sería lo ideal, ¿verdad? Pero acá o sea, le corto, va a disculpar. Por ejemplo, a los 18 años, yo no estoy de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué. Porque en el desarrollo humano, en el desarrollo del cerebro, ¿sí?, el cerebro empieza a tener mayor desarrollo, mayor conocimiento, mayor evolución, pongámosle así para que entendamos todos, que no es la palabra correcta, pero para que entendamos, es por lo menos hasta los 23, 24 años, que es lo que yo considero.
que debería haber una ley que regule como antiguamente era a los 21 años de edad y no a los 18 años. ¿Por qué? Porque el cerebro está en pleno proceso de desarrollo. Perfecto. ¿no? Me quedo ahí, doctor. Es vamos a seguir con usted, pero voy a hablar con el doctor Iván Arjona mientras mi colega de trabajo, Laurita Lafaye, se prepara, que ya tiene preguntas. Ya. Vamos, doctor. Cuénteme, se habla, como decía el doctor, neurológicamente hablando, se queman las neuronas, pues, ¿no? El alcohol comienza a quemar y ya tu forma o tu concentración más adelante te puede perjudicar, puede ser un perjuicio. En este tema, en el campo de usted, ¿qué provocaría que un adolescente o un joven beba, sea un bebedor desde la adolescencia? ¿Qué provocaría? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que todos los jóvenes menores de 18 años que ingieren bebidas alcohólicas en forma frecuente van a tener un 5% más de probabilidades, 5 veces más que el resto de la población, de ser alcohólicos en un futuro. Entonces, ya de por sí, la juventud, los menores de 18 años, tienen predisposición a terminar siendo alcohólicos si comienzan a beber a una corta edad. Grave. ¿Y consecuencias físicas? Dentro de las consecuencias físicas tenemos las consecuencias llamadas agudas. El alcohol produce inicialmente euforia, posteriormente produce depresión y más allá de la depresión puede llegar el coma alcohólico, inclusive hasta la muerte de la persona. Entonces es un cuadro que puede llegar a ser muy grave, inclusive mortal. Ahora, en estadios más avanzados, ya no en la etapa aguda, sino en la etapa crónica, vemos que el alcoholismo o las bebidas alcohólicas pueden llevarlos a las gastritis agudas, a las gastritis crónicas, a las úlceras gástricas y duodenales, a las pancreatitis agudas y pancreatitis crónicas, y peor todavía, al daño cerebral, a problemas nerviosos y a la cirrosis hepática, que es una enfermedad muy grave y que lleva tarde o temprano a la muerte del paciente. Terrible, doctor, lo que dice. Imagínese, 5% uno puede llegar a ser alcohólico. Y en la etapa de adultez, después que este joven o adolescente ingiere muchas o frecuenta bebidas alcohólicas, imagínese lo que sería todo este organismo. Laurita, preguntas, por favor. Bueno, Linda, la verdad que es de conocimiento de todo el país que existen normas que no están reguladas del todo para poder hacer el control. Por ejemplo, vemos operativos todos los días en discotecas, establecimientos nocturnos, lugares donde evidentemente hay alcohol. Pero ¿qué pasa en otros lugares? Por ejemplo, los supermercados, donde también los menores de edad muchas veces consiguen bebidas alcohólicas, o también las licorerías. ¿De qué manera se puede regular esta compra? Pidiendo el carnet de identidad, porque eso es algo que sucede y todo el mundo lo sabe. ¿De qué manera se puede controlar también a estos establecimientos donde tal vez no se considera que es el principal lugar donde se obtiene también bebidas alcohólicas? Doctora. Bueno, la ley establece esa situación. O sea, la prohibición está, no se puede vender bebidas alcohólicas a menores de edad, no se puede permitir la presencia de menores de edad en lugares de expendio de bebidas alcohólicas, y sí, deberían exigir que presenten la cédula de identidad a toda persona que vaya a comprar. Imagínense el error grande que cometen los padres, mandar a los hijos a la venta, a la pulpería del barrio a comprar cerveza. Entonces, nosotros mismos como padres estamos infringiendo la ley y eso no podemos permitirlo. No podemos permitir que nuestros adolescentes vivan en una situación de abandono, teniendo a sus propios padres en la casa, y que esto muchas veces genere que el adolescente pueda consumir alcohol. No se puede permitir que todo evento, que todo agasajo que tengan que hacer los adultos sea dentro del consumo del alcohol, y como si fuera cualquier cosa. En los lugares públicos ustedes ven a los padres, a los tíos, a toda la familia reunidos consumiendo bebidas alcohólicas y los niños presenciando esta situación. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y nosotros como padres, ¿qué compromiso tenemos en darles una vida mejor, un futuro mejor a nuestros adolescentes? Mire, están, yo digo, en la Biblia, por ejemplo, está establecido sabiamente que dice: hijos, no se emborrachen, porque el alcohol lleva al desenfreno. Entonces, compartir 2, 3 tragos excepcionalmente está permitido, pero cuidemos mucho cómo lo hacemos, los excesos, y qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos. Por ejemplo, en las famosas confras, son los propios padres que organizan esto y permiten que sus hijos estén, si bien los organizan desde primeras horas de la tarde,
pero se extiende hasta altas horas de la noche y los padres, como gran cosa, afuera en la puerta esperando para recogerlos a sus hijos en estado totalmente inaceptables. Que nosotros como padres permitamos esta situación. Como padres, como educadores, como sociedad, debemos darle nuevas oportunidades a nuestros hijos. Es verdad, pueden hacer ellos sus fiestas, sus confraternizaciones, pero no dentro de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas para nuestros menores de edad. Lo que llama la atención y es las charlas que tienen, ¿no?, en la frater, incluso hasta los padres y los chicos escuchan. Hablan de la chupa que se tiraron, ¿no? Un día antes, o que si bebieron tequila, o que si bebieron vodka, o que si bebieron una cosa, la otra, y se ufanan por decir, pucha, me tiré toda una botella de whisky, yo soy el mejor o el machote. Eso se llama educación, mamita. Increíble. Eso es educación. Entonces, lo que decía la doctora y también lo que decía el doctor, por ejemplo, acá nos estamos enterando, ¿no? La gente se entera de todo lo que hablamos. El problema es de que esto no es todos los días. Entonces, ¿qué es lo que necesita una sociedad? Tener una educación permanente. O sea, ¿qué se llama eso? Claro. Se llama prevención. Y prevención es sinónimo de educación. ¿Quiénes son los responsables de esa prevención? El gobierno nacional, el gobierno departamental o la gobernación y el gobierno municipal. Ellos tienen la obligación de hacer sistemas de prevención, o sea, de educación. Y esta educación es de todos los días, de todo el año, en un país como el nuestro, donde tenemos esta incultura alcohólica, donde lo que tú bien decías, ¿sí?, están, qué sé yo, todo el mundo se ufana, la farranga que se tiraron el otro día. O sea, el gran hecho es, los pacos te pararon y te quitaron, ahora ya son 600 pesos por si acaso, si te encuentran en estado de ebriedad, ¿no? Y es sin charla. Entonces, todas esas cosas es el tema del día. Yo considero que esa es una falta de educación y nos pone en revelación la sociedad que tenemos. Por consiguiente, y por millonésima vez, volvemos a hacer un llamado a los 3 niveles de autoridad, y no me importa quiénes estén sentados en esas sillas, porque son coyunturales, no son eternos. Por consiguiente, su obligación es hacer sistemas de prevención que significan educación a la población, a través de todos los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, ir por barrios, etcétera. ¿Por qué? Porque de esto vemos todos los días, ¿sí? Imagínate lo que decía el doctor. El 5% de esa población tiene una tendencia a ser, pongámosle 100.000 personas, ¿cuánto es el 5%? Imagínense, la verdad que es un tema que vamos a seguir tratándolo y les agradezco por su participación, un tema que preocupa y que lo vamos a seguir tratando, incluso vamos a hablar del alcoholismo en los padres y lo que provoca a una familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quería decirle al respecto puntual sobre lo que dice el doctor, tiene toda la razón. Nosotros antes de sancionar debemos prevenir. El reglamento de la ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente, establece esta situación y compromete a todos los medios de comunicación a brindar espacios gratuitos para poder trabajar en todo lo que es los temas niño, niña, adolescente, como una manera de prevenir todas estas situaciones. Y nosotros estaremos con eso. Vamos a ayudar como medio, esa es la idea, aportar también a estas ideas que vienen de la